Voy grabando. Dale. Decime, Pablo, si pudiste grabar. Cuando Pablo nos confirme, dale. Víctor ahí puso a Pablo en el chat. Ajá. Bueno, genial. No me oyen, arranquen. Genial, Bueno, genial. bueno. Avísame Listo. vos, Víctor, porque yo ya estoy compartiendo. Yo estoy grabando, pero entonces Pablo está grabando también, así que adelante, Fabricio. Genial. Bueno, ¿cómo les va? Voy a ver si puedo poner pantalla completa acá. Ahí estamos. Bueno, la idea de hoy es comenzar a hablar ahora sobre lo que vi que estuvieron viendo en la teórica del día de hoy, que es el tema de ver el fenómeno de la reflexión y la transmisión de ondas, en este caso ondas de propagación, ¿sí? Hasta ahora estuvimos viendo, hasta las últimas clases, comenzamos a ver lo que eran ondas estacionarias. Habíamos visto que este tipo de ondas, si bien no propagaban información a través del espacio, venían caracterizadas por varios parámetros, entre ellos una velocidad de propagación, ¿sí? Que aparecía en la ecuación de ondas, ¿sí? No sé si recuerdan, dependía de los parámetros característicos de nuestro sistema. Pero ahora vamos a darle un poco más de sentido a lo que es esta velocidad de propagación, ¿sí? Ahora esta cantidad va a hablarnos sobre lo que ocurre realmente en este tipo de fenómenos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar viendo el caso de propagación de ondas en una cuerda, ¿sí? Como ven acá. Y entonces lo primero que quería hacer es mostrarles un pequeño videito que armé, ¿sí? En el cual se puede llegar a visualizar de alguna manera este fenómeno, ¿sí? A ver si puedo hacerlo andar. Le voy a sacar el sonido porque lo edité bastante, ¿sí? Prefiero que no haya sonido. Ahí está, entonces. Fíjense lo que sucede, ¿no? Sí, o sea, uy, fíjense lo que vieron ahí, ¿no? O sea, se agitó la cuerda y se propagó un pulso, ¿no? O sea, una pequeña perturbación de la cuerda en un tramo se fue propagando a lo largo de la dirección longitudinal, ¿sí? Entonces, esa es la idea. ¿Sí? Ahí está. Igual creo que a ustedes no les llega el sonido. Creo que no compartí sonido, así que no hay problema con eso. Bueno, entonces fíjense que es lo que sucede, ¿no? En el modelito ese va la perturbación viajando y eso significa que lo que va viajando es la posición de cada punto, si se quiere, ¿no? La perturbación en la dirección transversal de cada punto. No sé si lo llegaron a ver porque pasó rápido. Entonces, bueno, esto se puede analizar, ¿sí? Acá fíjense, esto es un gráfico, ¿sí? De lo que es el perfil de la cuerda y que se va transportando en la dirección longitudinal, ¿sí? Bueno, y acá esto es otro fenómeno, ¿sí? Que, bueno, cuando uno agita, digamos, la cuerda y va perturbándola a una frecuencia bastante alta, entonces estas perturbaciones, estos pulsos van viajando cada vez más, con mayor frecuencia, y entonces uno lo que ve es, digamos, la superposición de una onda que va y una onda que rebota en el extremo fijo, ¿sí? Entonces, ahí uno lo que termina viendo es una onda estacionaria. A ver si puedo hacerlo andar de nuevo. Ahí está. ¿Sí ven? Entonces ahí uno ya no ve ondas viajando. O sea, uno ve una onda que va hacia un lado y que rebota, ¿sí? Que se refleja. Y lo que termina viendo es una onda estacionaria, en definitiva. Una onda que no propaga información. Eso es lo que terminamos nosotros viendo. No sé si se llegó a entender algo de esto, o sea, porque pasa muy rápido. Pero es a modo de introducción, digamos, para que se pueda visualizar este fenómeno. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, pasamos a ver un poco ahora, a ver un poco ahora de cuentas, digamos, asociadas a esto, a este tipo de fenómenos. No sé por qué, pero no estoy pudiendo abrir el chat. Pero bueno, no pasa.
Nada, cualquier cosa me avisa, ¿no? Bien, entonces, lo que vamos a plantear ahora es un ejercicio, ¿sí? Vamos a hablar sobre lo que sería el ejercicio 1 de la guía, ¿sí? Que plantea, en este caso, una cuerda que ya no es homogénea, así como en el caso del video. En este caso, bueno, tenemos una cuerda que es homogénea hasta cierto punto, y llegado a cierto punto, que acá lo llamamos cero en este eje longitudinal, en lugar de tener un extremo fijo, digamos, un parante, por ejemplo, que lo único que hace es hacer rebotar las ondas que le llegan, ahora tenemos un cambio de medio, ¿sí? O sea, tenemos otra cuerda atada, y lo que hace es, bueno, simplemente cambiar el medio, ¿sí? Las cuerdas son semi-infinitas, por lo tanto, uno lo que hace es, digamos, pararse, si se quiere, en un punto en menos infinito y agitar la cuerda, y entonces va a viajar una perturbación, como lo vimos, y bueno, la idea es que se propague libremente hasta que llegue al punto donde aparece la inhomogeneidad, ¿no? El primer obstáculo que va a tener que sortear el pulso que viaja, ¿no? Entonces ahí van a pasar algunas cosas. Entonces, ustedes vieron en la teórica que se descomponía, digamos, la perturbación general en dos perturbaciones, ¿no? Una que vuelve, que sería la onda que se refleja, ¿sí? Que si acá no hubiese ningún otro medio, entonces esta onda rebotaría completamente, y la idea es que, vamos a ver después, que la idea es que rebote con la misma amplitud con la que ingresó, pero en este caso vamos a tener un medio adicional. Entonces, bueno, la idea es que se va a transmitir una onda, ¿sí? Eventualmente con todas las ondas con amplitudes diferentes, en este caso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En principio vamos a dividir nuestro espacio en dos, ¿sí? O sea, en realidad esto tiene sentido porque lo que vamos a hacer es trabajar con propagación de ondas en espacios que sean homogéneos, ¿no? Entonces, este espacio no es homogéneo, pero sí es homogéneo a tramos, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, entre menos infinito y el cero, la cuerda es una cuerda como la que conocemos, ¿sí? Y desde cero hasta más infinito, bueno, la cuerda también es una cuerda homogénea, solo que con otra densidad. Entonces, resulta razonable plantear o sea, la separación del espacio en una región 1 y una región 2, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar a establecer algunos criterios para resolver este tipo de problemas. Primero comenzamos a detenernos en cómo se puede llegar a escribir lo que es la relación de dispersión en este tipo de problemas. O sea, ustedes recuerden que este caso, si bien es un problema de propagación de ondas, no deja de ser una cuerda, ¿sí? Y cuyas soluciones son, digamos, satisfacen la ecuación de ondas, ¿no? La ecuación de ondas clásica que vimos al principio, ¿sí? Entonces, ahora, bueno, este es un problema un poco diferente porque tiene dos cuerdas de diferentes densidades, por lo tanto hay una inhomogeneidad en nuestro sistema, ¿sí? No es una cuerda totalmente homogénea, digamos. Y entonces la pregunta es la siguiente. ¿La relación de dispersión va a ser la misma, ¿sí? Con la que venimos trabajando? O sea, ¿se verá afectada la relación de dispersión? ¿Qué piensa? O sea, ¿podemos directamente poner lo que ya sabemos? Yo diría que no. Mm, ¿Por qué? Y porque al cambiar las densidades cambian las velocidades y eso debe afectar también al número de onda y todo. Claro, exactamente. O sea, vos recordás que la velocidad de propagación de la onda, que en este tipo de casos, ¿de qué depende? ¿Cómo escribimos la velocidad de propagación? Es la raíz de la tensión sobre la densidad. Claro, bueno, entonces, si tenemos que en toda nuestra cuerda la densidad no es la misma, entonces, bueno, la relación de dispersión está claro que no va a ser la misma, ¿no? O sea, va a tener que ser una para un tramo y otra para el otro, ¿sí? Entonces, planteamos esto, ¿no? O sea, para el primer tramo vamos a tener que la relación de dispersión va a ser la que conocemos, ¿no? Solo que donde dice densidad, vamos a tener que colocar la densidad de la cuerda en el tramo 1
Y en la otra, donde dice densidad, vamos a tener que poner la densidad del segundo medio, nada más. Y bueno, proponemos esta forma, ¿sí? Que es la que conocemos en principio. Después vamos a ver que hace falta, bueno, colocar algún otro tipo de condición más, ¿sí? Porque fíjense que lo que estamos diciendo acá es que en principio son Ks distintos, densidades distintas y omegas distintas. Pero claro, o sea, de esta forma lo que estamos diciendo es, bueno, acá tenemos dos cuerdas, ¿sí? Diferentes y totalmente independientes entre sí, ¿sí? O sea, digamos, una en Berazategui y otra en Luján. Bueno, no, están unidas las cuerdas, ¿sí? O sea, están en el mismo lugar. Entonces, yo lo que agito es todo el sistema, ¿sí? Entonces, tiene que valer una condición más, ¿sí? Digamos, para este sistema que nos diga que las cuerdas están unidas. Y bueno, ¿qué va a hacer entonces? Las frecuencias tienen que ser iguales, ¿sí? O sea, no puede una cuerda agitarse, un tramo de la cuerda con una frecuencia y el otro con otra, siendo que yo estoy agitando el mismo sistema, ¿sí? El mismo sistema como un todo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a proponer es que omega 1 sea igual a omega 2. Y eso nos relaciona los dos tramos. ¿Sí? Entonces, bueno, la relación de dispersión la podemos escribir de esta forma, ¿no? Si se quiere. O sea, valiendo esta expresión para el tramo 1 y esta expresión para el tramo 2. Pero siempre la misma omega. De manera tal que uno de esta forma lo que puede hacer es, de alguna forma, ya estar pudiendo despejar los valores de K en función de datos, ¿no? Porque la tensión es un dato, ¿sí? La tensión, que es la misma para todos los puntos. Las densidades son conocidas, y la omega, bueno, la omega con la que yo estoy agitando, digamos, ¿no? O sea, la omega con la cual oscila el sistema. ¿Vamos? Perfecto. Genial. Bueno, entonces, siguiente paso, entonces. ¿Cómo sigue esto, entonces? Bueno, tenemos que proponer una solución, ¿sí? Para nuestra ecuación de ondas. Así que ahora, bueno, la vamos a resolver por tramos, ¿no? O sea, como dijimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la cuerda, ¿sí? Con los dos tramos homogéneos. Y entonces nos dicen que llega una onda desde menos infinito, ¿sí? Incidente, que se va a propagar, ¿sí? Y mientras no encuentre obstáculos, se va a propagar libremente. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando llega al tramo con x igual a 0? Se va a reflejar, ¿no? En principio. Y como del otro lado tenemos un segundo medio, bueno, va a haber una onda transmitida también. ¿Sí? Entonces, la idea es proponer una forma, ¿sí? Funcional para cada una de estas ondas, ¿sí? Que respete, digamos, que sea solución de la ecuación de ondas y que me hable de la dirección en la cual viaja, ¿no? Entonces, ya nos dicen que la onda incidente tiene esta forma, ¿sí? Bien, entonces, recuerden, de esta manera estamos describiendo una onda que viaja hacia los X positivos, ¿no? O sea, eso porque, bueno, uno lo que puede hacer es, bueno, pararse en un punto, ¿sí? Esto creo que lo vieron en la teórica, uno se puede parar en un punto de la cuerda, por ejemplo en la cresta, ¿sí? Para simplificar. Y entonces, bueno, fijar ahí, o sea, quedarse parado en ese punto, lo cual eso implica suponer que el argumento del coseno, o sea, la fase de la onda es constante, ¿sí? Y entonces de esa forma lo que uno hace es ver qué sucede con ese punto mientras se va propagando el pulso. ¿Sí? Entonces, si suponemos que esto es igual a una constante, ¿sí? Bueno, entonces lo que uno puede hacer es hacer aparecer la velocidad de la onda y ver que efectivamente la velocidad es positiva, por lo tanto se está propagando una onda hacia los X positivos. ¿Sí? ¿Eso lo tienen claro? Sí, genial. Ok. Bien, entonces, si eso lo tienen claro, entonces para escribir la onda reflejada, lo único que tienen que hacer es cambiarle un signo. ¿Sí? En realidad, bueno, o sea, acá aparece un más, pero en realidad lo que tienen que hacer es colocarle un menos acá, ¿sí? Para que la velocidad les quede negativa. Pero bueno, debido a la paridad del coseno, esto hace que, bueno, esto dé lo mismo que colocarle más, ¿sí? O sea, colocar positivo a todo el argumento. ¿Sí? Recuerden, el coseno de algo negativo es igual al coseno de lo mismo, pero positivo. ¿Sí?
Entonces, bueno, les queda de esta forma. Y la onda transmitida va a ser igual que la onda incidente, ¿no? Porque se propaga en la misma dirección, solo que ahora va a cambiar la amplitud nada más, ¿sí? Porque, o sea, hubo una cierta pérdida de energía ahí, entonces eso va como la amplitud. Y entonces, en principio, las amplitudes van a ser diferentes, al igual que el K, porque estamos en otro medio, ¿sí? Recuerden que el K varía como raíz de la tensión, perdón, raíz de ρ2 sobre la tensión por omega, ¿no? Entonces, en principio, los K van a ser diferentes, ¿sí? Bueno, y entonces, la solución general para cada tramo, entonces, va a ser la superposición de estas ondas en cada tramo homogéneo, ¿no? Y entonces les queda, en principio, una cosa como esta. ¿Sí? O sea, la suma de todas las ondas que se propagan en la región 1, de un lado, para la región en la cual x es menor a 0, que es la región 1, ¿sí? Lo que llamamos región 1, y la suma de todas las ondas que se propagan en la región 2, que en este caso tenemos solamente la transmitida. ¿Sí? Entonces solamente colocamos la transmitida para la región en la que x es mayor que 0, ¿sí? Que es la región 2. ¿Estamos hasta acá? Entonces, Sí. Entonces, lo siguiente, digamos, lo siguiente que uno venía haciendo, ¿sí? Estoy tratando de seguir la receta que teníamos para resolver el problema de las ondas estacionarias, ¿no? Porque hasta ahora es bastante similar la cosa, solamente que, bueno, tenemos que resolverle el problema, si se quiere, dos veces, ¿no? Porque tenemos dos tramos homogéneos. Después, estos dos problemas se van a juntar cuando queramos escribir la solución general, que lo vamos a escribir así, ¿sí? Como una solución para la parte con x menor a 0, y otra solución para la parte con x mayor a 0. Sí, pero en teoría estamos tratando de seguir la misma hoja de ruta. ¿Sí? Entonces, ¿qué venía después, una vez que planteábamos esto? A ver si recuerdan, ¿no? Una vez que planteábamos la solución general, y decíamos, bueno, ¿cuánto vale omega en función del K? O sea, la relación de dispersión, ¿no? O sea, de hecho acá K1 y K2 ya sabemos cuánto vale. Acá debemos poner la raíz de la densidad sobre la tensión por la frecuencia. Tenemos los Las parámetros, ¿no? funciones de contorno. Claro, bueno, sí, condiciones de contorno, que en este caso yo no las llamaría condiciones de contorno, sino más que nada condiciones de empalme, de soluciones, ¿no? Porque fíjense que los contornos están en el infinito acá, ¿no? Entonces ahí no nos interesa saber qué va a suceder. De hecho, en el infinito, en el menos infinito habría como un extremo fijo, pero como no, o sea, porque es de desde uno se agarra para emitir los pulsos. Y en el infinito se supone que la onda decae a cero, pero no nos va a interesar, justamente porque son puntos que no forman parte de nuestro análisis. Entonces nos va a interesar qué sucede acá, el cero más que nada. Entonces, bueno, son condiciones, ¿sí? Son condiciones que nos van a fijar parámetros indeterminados, ¿sí? Como en este caso las amplitudes de la onda reflejada y de la onda transmitida. Pero bueno, van a salir de pedir que justamente que estas dos cuerdas estén unidas, ¿sí? Y que entonces, bueno, no va a poder, o sea, cuando uno agite, ¿sí? Cuando uno agita la cuerda como un todo, bueno, no va a poder pasar cualquier cosa. ¿Sí? Van a tener que pasar, o sea, le vamos a tener que pedir al sistema que oscile de una manera determinada. ¿Sí? Entonces, acá les digo, ¿no? Establezcamos las condiciones de empalme, no más que de contorno, que debe verificar nuestra solución en el punto de unión de las cuerdas. Entonces, bueno, hay una condición que es la obvia, ¿no? O sea, ¿alguien me puede decir qué condición deberíamos pedir? La continuidad, ¿no? Claro, bueno, sí, justamente, o sea que en el punto de unión, justamente haya materia, digamos, ¿no? Haya un punto de la cuerda, sí, que no tengamos vacío, digamos. O sea, que la función del perfil de la cuerda no pegue un salto en ese punto, ¿sí? Sino que sea continua. Y eso lo logramos pidiendo, ¿sí? Como me decían acá, ¿no? No sé quién me habló, pero que la solución debe ser continua. Entonces esto lo pedimos igualando las funciones de desplazamiento en cada una de las dos regiones en el punto de unión. ¿Sí? Esa, bueno, es sencilla, no hay que trabajarla demasiado. ¿Sí? Bueno, y después la segunda condición, bueno, tiene que ser continua, pero no de cualquier manera.
O sea, no se puede, digamos, no se puede quebrar la función de onda, ¿sí? En ese punto, sino que tiene que ser suave, ¿sí? La variación tiene que ser suave. Bueno, entonces, bueno, acá lo que hacemos, bueno, sí, es justamente ya reemplazar, bueno, acá voy a volver después. Entonces, me interesa más enumerar primero las condiciones, ¿no? Entonces, justamente lo que decía era que tenía que, además de ser continua, la variación en X del perfil tiene que ser suave en ese punto, ¿no? No se puede quebrar ni hacer ninguna cosa rara, ¿sí? Entonces, esto va a salir de pedir, que en ese punto, bueno, valgan las ecuaciones de Newton, ¿no? O sea, es como una condición física, digamos, ¿no? Relacionarla con algo físico más que si no, estaríamos hablando de una clase de matemática. Entonces, vamos a pedir que valga Newton, ¿sí? De ahí vamos a intentar llegar a que, bueno, que justamente la variación del perfil tiene que ser suave. Entonces, ustedes recuerden que este modelo de la cuerda salió de algún lado, ¿no? O sea, hicimos primero un modelito con una cadena lineal de partículas unidas con resortes. Ahí escribimos las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Desde Newton o desde los potenciales, como quieran. Y de ahí lo que hicimos fue tomar cierto límite, ¿sí? Pasamos al límite, al continuo, y lo que hicimos fue generarnos la cuerda. Bueno, ahora lo que yo quiero es volver o sea, haciendo esto uno puede ir y volver de la visión micro a la visión macro toda la vez que quiera, ¿no? O sea, estos fenómenos se van a verificar siempre. Entonces, uno puede volver hacer un zoom, digamos, ¿sí? Acercarse demasiado a los puntos de la cuerda y ver esto, ¿sí? Ver una cadenita así lineal de partículas unidas a resortes, que era nuestro modelo inicial. Y entonces, si uno escribe Newton de esta forma, ¿sí? Uno va a ver que, bueno, tenemos las tensiones elásticas, ¿no? Que afectan a una de las partículas en presencia de sus dos vecinas, ¿sí? Entonces, si uno escribe Newton acá, fíjense qué pasa. O sea, vamos a pedir que esto valga en el punto de unión, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, una de las fuerzas la va a estar sintiendo debido a la presencia de una partícula correspondiente a la región 2, y otra la va a estar sintiendo, digamos, debido a la presencia de una partícula en la región 1. Entonces, de esa forma vamos a intentar decir que, bueno, tiene que valer Newton en el punto de unión de las dos regiones. O sea, no puede pasar cualquier cosa. El punto de unión tiene que ser un punto como cualquier otro. Tiene que valer Newton como valía Newton en cualquier otro lugar, ¿sí? Entonces, escribimos eso para x igual a 0. Bueno, va a valer esto, ¿no? O sea, va a valer obviamente estamos hablando de la dirección transversal, que es la dirección en la cual se mueven las partículas, ¿no? Eso está claro. O sea, la cuerda, las partículas se mueven en oscilación transversal, ¿sí? No hay longitudinal. Entonces tenemos para la dirección, lo que sería la transversal a x, ¿sí? Tenemos esta ecuación. Donde, bueno, la masa en este caso es un diferencial porque estamos hablando de, bueno, si estamos hablando de tomar el límite al continuo, en el cual aumentamos la cantidad de partículas, disminuimos la distancia, bueno, la masa tiene que ser tal que, bueno, al colocar una cadena infinita de partículas, no me tiene que diverger, entonces eso está claro que tiene que ser una cantidad chiquita, ¿no? Entonces, fíjense que si razonamos de esta manera, este diferencial de masa va a tender a 0, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir deshacernos de las tensiones, y nos va a quedar una relación entre los senos del ángulo alfa y del ángulo beta, ¿sí? Que son los ángulos en los cuales uno descompone las tensiones, ¿sí? De esta forma. Ahora, ¿hasta acá se entiende? Sí, porque capaz que Sí, estoy yendo sí. demasiado rápido, ¿sí? ¿Sí? Sí, Ok. sí. Bien. Bien. Entonces, si hasta acá me siguieron, ahora quiero que me sigan un poquito más. Recuerden que al ya, digamos, considerar una cuerda, ¿sí? No, perdón, al considerar el modelo, ¿sí? Al considerar el modelo de las partículas, ustedes resolvieron ya las cuentas, ¿no? O sea, ustedes resolvieron el problema de encontrar la ecuación de movimiento, ¿sí? De la cadena lineal de partículas, ¿sí? Unidas a resortes. Y ahí ustedes usaron, ¿sí? Fuertemente,
la aproximación de pequeñas oscilaciones, ¿no? ¿Sí? Para poder llegar a esa ecuación, ¿sí? que era una ecuación linda, en la cual tenían la derivada segunda de una de las partículas en función de las posiciones de las vecinas y de la misma partícula, ¿no? Son la aproximación de pequeñas oscilaciones porque les quedaba justamente acompañando a cada una de a cada una de estas soluciones a un coeficiente que dependía de la misma, ¿sí? de la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, ahí lo tuvieron que usar. Bien. Entonces, si usaron pequeñas oscilaciones, cuando ustedes cuando ustedes pongan a oscilar la cuerda, ¿sí? ya una vez que tomaron el límite, digamos, la amplitud que va a alcanzar, la amplitud máxima que va a alcanzar el sistema va a ser pequeña, ¿no? O sea, no va a alcanzar mucha altura. Y eso lo han visto en los experimentos, ¿sí? Creo que han visto un video en el cual se veían los modos de la cuerda, ¿no? Y veían que la amplitud que alcanzaba la cuerda no era demasiado grande, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a usar para, si ustedes me compran esto, para decir que este ángulo alfa y este ángulo beta son pequeños. ¿Sí? O sea, fíjense que si no alcanza una amplitud demasiado grande, entonces la descomposición de estas fuerzas no es prácticamente apreciable. ¿Sí? Entonces podemos decir directamente que la relación vale también para las tangentes de los ángulos. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, si escribimos esto, podemos escribir esto también, ¿no? Haciendo trigonometría. O sea, la tangente del ángulo alfa, ¿cuánto vale? Bueno, vale el cateto opuesto, que es lo que se desplazó la partícula, dividido el espaciamiento entre partículas, ¿sí? Que en el caso ya de la cuerda es una cantidad muy pequeña, ¿sí? Por eso usamos ya notación diferencial, ¿sí? Y del otro lado, lo mismo. O sea, tenemos que la tangente de este ángulo beta vale lo que se desplaza, lo poco que se desplaza, digamos, ¿no? la partícula en dirección transversal, dividido el espaciamiento que hay en X, ¿sí? Y bueno, para pasar de notación diferencial, o sea, de cocientes diferenciales a derivada, bueno, ya es inmediato, ¿no? O sea, fíjense que estas cantidades son todas muy pequeñas, entonces en el límite, cuando tienden a cero, tenemos ya la condición, ¿no? Para las derivadas respecto de la posición. ¿Sí? Entonces esto directamente, lo que vamos a pedir acá es que no solamente las funciones de desplazamiento en la punto de unión coincidan, sino también sus derivadas. Sí, y eso está claro porque no pueden torcerse los perfiles de la cuerda. ¿Sí? O sea, así como viene el perfil, tiene que continuar. Después tendrá otra amplitud, eso está claro. Pero no se puede, no puede, digamos, no ser suave. ¿Sí? Vamos entonces acá. Bueno, ahora entonces volvemos. ¿Sí? Acá. Y entonces, fíjense, volviendo ahora, fíjense que ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar esto, ¿no? O sea, por lo que valía. ¿Sí? O sea, evaluar en cero la función de desplazamiento en cada una de las dos regiones, y si hacen eso les va a quedar esta condición, ¿sí? Porque, bueno, básicamente porque la parte que contiene las variables, ¿sí? X y t, se nos va a cancelar, ¿sí? Porque son cosenos. Entonces, bueno, ya está, directamente eso se nos cancela y nos queda esta condición, ¿sí? Para las amplitudes. Y en la otra condición, ¿sí? Bueno, lo mismo, ¿no? Porque derivamos las dos, entonces si tenemos coseno de los dos lados, ahora vamos a tener seno de los dos lados, pero se nos van a cancelar también, ¿sí? Y en este caso, nos va a saltar una K1 cuando derivemos el primer miembro, nos va a saltar una K2 cuando derivemos el segundo, y acá tenemos entonces lo que sería el cociente de ambas, ¿no? Y un menos acá porque eso sale de derivar el coseno, de ahí sale un menos seno. No, perdón. A ver. Sí, o es el menos del seno. Bueno, de algún lado sale haciendo la cuenta, ¿sí?
Entonces, en resumen, nos termina quedando este sistema a resolver, ¿sí? Que bueno, hasta acá, digamos, no nos separamos mucho de lo que era la forma de resolver problemas, ¿sí? O sea, la hoja de ruta más o menos es la misma, solo que ahora, bueno, las condiciones de contorno ya no son tan obvias, sino que hay que encontrarles un sentido físico, ¿sí? Y partir de ahí. Entonces, si uno resuelve este sistema, simple, 2×2, ¿sí? Lo que uno obtiene son las amplitudes de la onda reflejada y las amplitudes de la onda transmitida. Bueno, entonces esto directamente se coloca en las expresiones para la perturbación general, ¿sí? Y bueno, y uno podría dar por terminado el problema ahí. Bueno, en principio yo lo que quisiera ahora es, bueno, poder escribir estos valores de K en función de los parámetros conocidos del sistema, ¿sí? Que son las densidades, las tensiones y la frecuencia, ¿sí? Y de ahí entonces poder establecer o poder analizar algunos casos límites, ¿sí? Entonces, fíjense que es sencillo esto, ¿no? Porque, o sea, según la relación de dispersión, ¿sí? Si uno la despeja, si despejan los K's de las correspondientes relaciones de dispersión, lo que va a obtener es que el correspondiente K es proporcional a su correspondiente densidad, ¿sí? En realidad a la raíz cuadrada de su correspondiente densidad, ¿sí? Porque después acá voy a tener un coeficiente que es omega sobre la raíz de la tensión, que va a aparecer en todos lados, ¿no? Va a aparecer tanto arriba como abajo y se va a cancelar. Entonces, bueno, en este caso directamente uno obtiene esto, y lo puede reemplazar directamente los K por las correspondientes raíces cuadradas de las densidades. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Sí? Y entonces, bueno, a partir de esto, ahora los invito a analizar algunos casos límites, ¿sí? Interesantes. Bueno, entonces, bueno, primero damos la solución general, ¿sí? Que bueno, es lo que uno le pide al problema, ¿sí? Que bueno, es simplemente reemplazar todo en función de datos, ¿no? Acá tenemos la amplitud incidente por el coseno de, bueno, acá reemplacé el K1 por lo que vale en función de datos, acá también, acá reemplacé el K2. Esto sería el coeficiente de reflexión, ¿sí? Multiplicado por la amplitud incidente, y este sería el coeficiente de transmisión, ¿sí? O sea, estos dos coeficientes sí que nosotros ahora nos definimos para poder simplificar un poco más el entendimiento, ¿no? de este tipo de fenómenos. O sea, uno construye estos coeficientes, ¿sí? Tales que, por ejemplo, van a satisfacer esto, ¿sí? Menos R más T igual a 1. Esto es porque, bueno, según cómo están, según su forma funcional, si uno realiza esta cuenta, les va a dar 1. O sea, es como que se les genera como una ley de conservación de las amplitudes. O sea, es medio rebuscado, pero, o sea, porque tampoco es como una ley de conservación porque acá hay un menos, ¿no? Entonces acá es como que, bueno, si uno transmite una cierta amplitud, bueno, del otro lado la reflejada, o sea, menos la reflejada debería ser tal que todo sumado nos dé la totalidad de la amplitud que ingresó. Sí, bueno, esto tiene más sentido si uno considera energía. Lo que pasa es que la energía va como la amplitud al cuadrado de la onda. Entonces, bueno, no sería este el caso realmente. Pero bueno, es como una símil, ¿sí? Ley de conservación. Entonces, bueno, con estas definiciones, ¿sí? Ahora sí pasamos a analizar algunos casos límites. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sucedería si en este caso tenemos que nuestra densidad 1 es mucho más chica que la densidad 2? En este caso, imagínense, por ejemplo, si estamos, agitando, ¿no? un pelo, por ejemplo, ¿sí? Que se encuentra atado a un cordón grueso, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, lo que sostienen las embarcaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos haciendo eso. Entonces, ¿qué se imaginan que puede llegar a suceder? Y es como una pared, ¿o no? O sea, no se va a transmitir ni onda. Claro, es como el videíto que les mostré, ¿no? O sea, es como que no hubiera nada. Es como que hubiera una pared, justamente, ¿no? O sea, vos vas a transmitir la onda, ¿sí? Por el pelo, se va a transmitir, ¿sí? Y cuando llega al punto de unión, ¿qué va a pasar?
O sea, va a ser tan masiva la otra parte, ¿sí? El segundo tramo de la cuerda, que directamente ni se va a enterar, ¿sí? de que le llegó una onda. Entonces esa onda se va a transmitir toda, se va a reflejar toda. ¿Sí? Y esperamos que lo haga con la misma amplitud, justamente porque no se está transmitiendo nada. Entonces debería valer esa símil, ¿cómo se llama? Esta símil ley de conservación. Y entonces todo lo que entró se va a reflejar. Entonces veámoslo con las cuentas, ¿no? A ver si esto se da realmente así. Y bueno, fíjense, ¿no? Si acá colocamos, si acá por ejemplo despreciamos ρ1 respecto de ρ2, lo que vamos a tener es que el coeficiente de reflexión va a valer, bueno, -1, ¿no? El signo no nos va a interesar demasiado porque el signo lo que habla es de digamos, de si el pico se encuentra por encima o por debajo del eje X. En cuanto a reflexión, digamos, nos interesa saber cuánta amplitud, digamos, con cuánta amplitud viene esa onda reflejada. Por eso yo hablaba más que nada de energía, ¿no? Saber si se conserva o no la energía más que la amplitud, porque la amplitud tiene estas cosas, ¿no? Cuando uno habla de la energía, habla de la amplitud al cuadrado, ¿sí? Pero uno puede estar sabiendo más, o sea, uno puede estar visualizando mejor esto, ¿sí? Independizándonos del signo. ¿Sí? Si no, bueno, podemos decirlo de esta forma, ¿sí? O sea, que no nos interese si nos da 1 o -1, sino que directamente el valor absoluto del número. Ahora, lo que sí, digamos, es interesante es que es esto, ¿no? Si despreciamos ρ1 del coeficiente de transmisión, ¿sí? Directamente esto se nos va, se nos anula. Y es lo que les decía, o sea, si la cuerda en el tramo 2 es muy masiva, entonces, bueno, directamente ni se va a enterar, ¿sí? Esto es como que una hormiga le pega a un elefante. Bueno, fíjense, o sea, si una hormiga le pega al elefante, le va a doler más a la hormiga que al elefante, ¿no? ¿Está claro? Entonces, bueno, en este caso, si uno quiere escribir de esta forma la expresión del desplazamiento, bueno, uno va a despreciar completamente ya la parte de la onda transmitida, y va a ser simplemente la resta de la onda incidente y la transmitida, ¿sí? Con coeficiente perdón, con amplitud igual a su i, ¿sí? Y bueno, y fíjense además cómo lo escribimos, ¿no? O sea, esto lo escribimos como una onda incidente menos la reflejada, ¿sí? Pero justamente como tenemos una suma de una onda que va y una onda que viene, esto lo podemos escribir también como una onda estacionaria, ¿sí? O sea, esto simplemente consiste en desglosar estos cosenos, ¿sí? Estos cosenos de sumas de términos, ¿sí? Entonces esto, fíjense que les va a dar que, bueno, la parte con los cosenos se les debería cancelar, y bueno, y este 2 viene, por ejemplo, justamente de sumar dos expresiones de senos que son similares, ¿sí? Que tiene esta pinta. ¿Está claro? Vamos hasta acá entonces. Pasamos entonces al siguiente caso, ¿sí? Que es, bueno, el caso contrario, ¿no? Ahora agitamos el cordón, ¿sí? El cordón grueso, y del otro lado tenemos un pelo, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, lo que debería suceder, o sea, ¿qué se imaginan que sucede acá? Que se transmite Sí, todo. claro, se Bueno, transmite totalmente, claro. en principio se transmite toda, pero bueno, ¿qué se imagina que puede llegar a estar sucediendo? O sea, Y lo rompe todo, no sé. bueno, no se va a romper, ¿no? O sea, Bueno, de la idea, esa la manera idea que sí. no, la idea es que no se rompa, ¿no? Y va a aumentar mucho la velocidad. Eh, yo diría la amplitud más que la velocidad. O sea, la velocidad ya Ah, está claro. definida. Sí, la velocidad ya está definida. Claro, La claro. tensión sobre la densidad, ¿no? O sea, eso no cambia. Uno espera que aumente lo único que puede aumentar, que es la amplitud, ¿no? O sea, imagínense que es como que, bueno, yo agito el cordón, ¿sí? Se va a generar un pulso. Ahora, cuando llegue al punto con x igual a 0, lo que va a estar haciendo es, o sea, lo que va a estar pasando es como que, bueno, justamente, como que el elefante le pega a la hormiga, digamos. Entonces, le va a pegar al pelo y le va a transmitir una onda con una amplitud, bueno, uno espera que sea mucho más grande. Entonces, fijémonos. Bueno, lo que nos dice esto es que es el doble, ¿sí? Lo que le va a transmitir de amplitud.
¿sí? Entonces, fíjense. Acá ahora lo que hacemos es despreciar ρ2, ¿sí? Despreciamos ρ2, entonces el coeficiente de transmisión nos va a dar 1, o sea que, bueno, la onda así como viene, vuelve por el mismo lado, y en este caso, al tirar ρ2, lo que nos queda es t igual 2. Bueno, no va a quedar una onda con el doble de amplitud que la onda incidente, ¿sí? Y entonces, bueno, la expresión de la onda de desplazamiento va a ser esta, va a tener las dos partes, ¿sí? Donde, bueno, la onda en la región 1 va a ser una onda estacionaria, ¿sí? Pues va a tener una onda incidente y una reflejada, con igual amplitud, eso digámoslo también, ¿no? O sea, tiene que tener la misma amplitud. Y del otro lado una onda de propagación, ¿sí? Con el doble de amplitud que, acá creo que se me chispoteó este 2, ¿no? Me parece. O sea, tiene que tener el doble de amplitud. Sí, este 2 se me chispoteó. Ahora lo tengo que corregir. Bueno. Pero listo, esto se entendió, ¿no? ¿Sí estamos? Bueno. Bueno, y el último caso límite es como un caso medio trivial, medio sonso, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si las dos densidades fuesen iguales? Volvemos a tener como en las otras guías. Claro, o sea, la idea es que tenemos la cuerda homogénea, ¿no? O sea, debería pasar eso. O sea, esto es como una verificación, si se quiere, que uno hace para ver si resolvió bien el problema, ¿no? O sea, imagino que uno, cuando iguala las densidades, tiene que obtener el caso homogéneo, ¿no? Entonces, fijémonos. ¿Qué pasa en este caso? Igualamos las dos densidades, y entonces esto nos da 0, ¿no? Porque tenemos una resta de dos cosas iguales arriba, así en el del numerador. Entonces el coeficiente de reflexión nos da 0, por lo tanto no tenemos onda reflejada. Y del otro lado, acá igualando nos queda, bueno, 2ρ sobre 2ρ, ¿no? Esto nos da 1. Entonces, ¿qué significa? Bueno, nada, que, a ver, bueno, la cuerda homogénea es la cuerda homogénea, o sea que es igual en todos lados. Entonces lo que podemos hacer es directamente, bueno, qué sé yo, agarrar un punto, ¿sí? Cualquiera, seleccionar un punto y decir, bueno, en este punto, si quieren, lo pinto con un colorcito, ¿sí? Y bueno, en este punto lo que digo, bueno, me imagino que en este punto hay un cambio de medio. Ahora, ¿cambio de medio qué? De medio de ρ1 a un medio de ρ1, ¿sí? Porque es lo mismo. Pero bueno, me lo imagino de esa forma, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, entonces cuando la onda llega a ese punto que pinté, ¿sí? Y bueno, va a seguir para adelante, ¿sí? No va a haber ninguna onda que vaya para atrás. Eso significa que no hay onda reflejada, ¿sí? ¿Y qué va a pasar hacia la derecha de ese punto que pinté? Y bueno, se va a transmitir la onda como venía, o sea, eso significa que el coeficiente de transmisión es 1. Y las amplitudes son las mismas, porque las densidades son las mismas. Entonces eso más o menos justifica estos resultados, ¿no? ¿Estamos? Profe, una Sí, pregunta. En la que la densidad 1 es mucho mayor que la densidad 2, sí. particularmente es el doble la amplitud que se genera en la onda transmitida. Eso es lo que tiene. Bueno, hay que tener en cuenta también que, bueno, en el caso ideal pasa esto, ¿no? Después hay resistencias con el aire y todas esas cosas. Pero lo que nos dan estas cuentas es esto, ¿sí? Ok, perfecto. Fíjate que sale de despreciar ρ2 acá. O sea, en el límite en el cual, o sea, esto tampoco es alcanzable, ¿no? Porque ρ2 teniendo a 0 significa que no hay cuerda del otro lado. Claro, Entonces, sí. o sea, ρ2 pequeño, ¿sí? Pero la proporción es más o menos esta, es el doble, ¿sí? Es lo que da. Entonces, bueno, nada, entonces, en este último caso, si igualamos las densidades, lo que volvemos a obtener es esto, o sea, igualando en cualquiera de las dos, en cualquiera de las dos partes, ¿no? En cualquiera de los dos tramos. Si igualamos en la parte de transmisión, lo que tenemos que hacer es colocar un 1, o sea, voy a volver a la solución general, ¿sí? Permítanme. ¿Sí? Entonces, fíjense que si acá colocamos igualdad de las densidades, esto sería igualar esto a 1, ¿sí? Nos va a quedar a sub i coseno de, raíz de ρ sobre t de x menos t. Y del otro lado nos va a quedar, hay que tirar esto, ¿no? Esto vale a 0, coeficiente de reflexión. Y bueno, lo que nos queda, lo que nos sobrevive es esto mismo. ¿Sí? Que sería esto mismo de acá con las densidades iguales. ¿Sí? Entonces,
tome la ecuación que tome, nos va a dar lo mismo. Y está claro, ¿no? Porque el puntito que pinté de la cuerda es un punto cualquiera y no hay cambio de medio. Entonces da lo mismo tomar un tramo que el otro, ¿sí? Entonces nos tiene que dar igual. ¿Sí? Entonces de esta forma recuperamos el caso de la cuerda homogénea, que es lo que debería pasar, ¿sí? Donde excedente pasa a ser las incidentes. Y bueno, y esto después decae a cero en el infinito. Pero bueno, lo que nos interesa es ver eso, ¿no? La propagación libre, ¿sí? Bueno, pasamos a tubos ahora, ¿sí? Entonces, bueno, nada, a ver, para empezar con este tema, bueno, vamos a ver de vuelta que más o menos la forma de resolver los problemas no cambia demasiado, ¿sí? Por lo menos en cuanto a su estructura, la estructura del procedimiento para resolver los problemas. Pero bueno, me interesa primero igual que logren entender bien qué es lo que está sucediendo acá, ¿no? O sea, en la cuerda uno lo ve bien el problema, o sea, uno lo ve bien, o sea, uno agita la cuerda y ve que se propaga la información, se propaga un pulso, se propaga, digamos, una onda de desplazamiento. ¿Sí? Ahora, por lo menos cuando yo cursé esta materia, me costó bastante verlo bien, o sea, ver bien cómo es que se generan estas ondas, no me pareció trivial, y entonces me parece bastante piola, digamos, poder encontrar alguna explicación para qué es lo que sucede dentro del tubo y cómo es que se generan ondas de desplazamiento, ondas de presión, más que nada modos normales, ¿no? Que es lo que se genera en todos lados, en todos los sistemas que nosotros estuvimos, con los cuales nosotros estuvimos trabajando. Entonces, le voy a pasar a mostrar dos videitos que están, estos videos están subidos en la página de la materia, pero en la página del DF de hace un par de años, no sé si 2019, 2020. Y me parecieron interesantes, ¿sí? No tienen que ver exactamente con ondas de propagación, pero sí con la generación de ondas estacionarias y poder intentar entender un poco mejor, qué es lo que está sucediendo. Entonces, este primer experimento que les voy a pasar a mostrar tiene que ver con la simulación, si se quiere, de un gas utilizando material granular, o sea, material que es sólido, ¿sí? Material tipo polvos o partículas muy pequeñas, pero que son sólidas y que en algunos casos pueden simular ser fluidos, o ser gases, o ser sólidos. Entonces, en este caso lo que vamos a modelar es un gas granular, ¿sí? Lo que vamos a modelar es un gas como el que pasa por un tubo, ¿sí? Y entonces al perturbar tanto las partículas o la presión o la densidad, se generan ondas estacionarias o ondas de propagación como las que vamos a ver después. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en este caso. Ah, perdón, tengo que compartir sonido, ahora sí quiero compartir sonido, así que, perdón, tener que disculpar un segundito, compartir sonido. Experiencia clásica para la visualización de la formación de ondas estacionarias. Entonces consiste, como vemos, en un tubo de metacrilato de una longitud determinada y un diámetro determinado, de tal manera que lo vamos a conectar a un generador de frecuencias a través de un altavoz que tenemos aquí, en este caso recuperado del equipo de sonido de un automóvil. Tenemos en el interior bolitas de poliestireno expandido, que son ideales para el experimento porque son de muy pequeña masa, de muy pequeña densidad, entonces se van a mover fácilmente, de un diámetro pequeñito, del orden de 2 milímetros. Entonces vamos a distribuir inicialmente homogéneamente, dentro de lo posible, en el tubo las bolitas de poliestireno. Eso simula ser el gas, ¿no? Que el gas está primero distribuido homogéneamente, ¿no? Inicialmente lo que hace es distribuirlas homogéneamente. Después, cuando enciende la frecuencia, le da play, ahí la idea es que se formen los modos. Cerramos el tubo debe estar cerrado, entonces la condición necesaria para que en el tubo se formen ondas estacionarias es que la longitud de onda debe ser una determinada dependiendo de la longitud del tubo. La L debe ser un múltiplo de la mitad de la longitud de onda. Entonces, este experimento tiene la ventaja además de que una vez que se forme el perfil de ondas estacionarias nos permite determinar también
la velocidad de propagación del sonido en el aire. Entonces conectamos el generador de frecuencias, un generador que nos permite seleccionar la escala a utilizar, lo hacemos en la escala más baja, modificar la amplitud correspondiente, tipo de onda y elegir la frecuencia. Entonces en este caso, como ya conocemos cuál es la longitud del tubo, conocemos también la frecuencia a la cual se va a producir la resonancia. Entonces en concreto nosotros vamos a hacerla para n igual a 3 porque es la que mejor se visualiza. Entonces voy a ir modificando la frecuencia con el cursor hasta alcanzar el valor de 765. Entonces una vez alcanzada esa frecuencia empieza a subir la amplitud. Entonces vamos a ver cómo pues, el sonido va a ser capaz de mover las bolitas de poliestireno. Entonces se le deja un tiempo determinado, al cabo de ese determinado tiempo las bolitas se colocan en tal posición, se acumulan en los nodos de desplazamiento de la onda y permiten visualizar esa onda estacionaria, el perfil de la onda estacionaria. Y a partir de esa onda, pues como decíamos, podemos determinar la longitud de onda correspondiente, podemos determinar la velocidad de propagación del sonido. En que se genera una onda, ¿no? O sea, se redistribuyeron de manera tal de que, por ejemplo, donde no hay partículas están los nodos. Bueno, y ese es un modo normal, determinado. Pues a otra frecuencia se van a redistribuir de otra forma. Si por el contrario ahora elegimos una de las frecuencias que nosotros conocemos que es armónico, vamos a elegir un armónico anterior y vamos a comprobar cómo de nuevo las bolitas vuelven a moverse y reproducen de nuevo. No los quiero matar con el sonido, pero la idea es que se van a redistribuir de otra forma. A ver si lo puedo poner. Ahí está, ¿ven? O sea, eso es lo que sucede. ¿Sí? O sea, ahora tenemos otro monómero, tenemos dos nodos nomás. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora si entendieron esto, sí, esto es lo que sucede, digamos, con el gas cuando uno lo perturba en el interior del tubo, ¿no? Esto es lo que uno espera que suceda. Bueno, ahora lo que vamos a ver, esto se llama tubo de Punt, ¿sí? Esto creo que con esto trabajan en el Labo 2, ¿sí? En el Labo 2 creo que lo que hacen acá es generar ondas de ultrasonido, ¿sí? Y bueno, y hallar modos normales de esa forma. Acá lo que hicieron fue meter partículas sólidas y ver cómo se van distribuyendo. Y acá lo que se hace en este tubo, que se llama tubo de Rubens, lo que se hace es ahora meter gas, ¿sí? Meter gas posta. Y bueno, y entonces, habiendo visto este video, ¿sí? Ahora van a ver el fenómeno interesante realmente, ¿no? Donde, bueno, una de las ideas es que, bueno, este tubo es opaco, por lo tanto uno no puede ver lo que pasa adentro, y entonces uno va a colocar el gas en el interior, y lo que va a hacer es encender el tubo, ¿sí? Bueno, para eso obviamente se generan unos pequeños orificios para poder ver las llamas, y bueno, y ahí se los paso. El tubo se encuentra herméticamente sellado, pero en el otro extremo está cerrado por el altavoz que genera los sonidos. Dado que su membrana vibra con la frecuencia del sonido, el tubo se comporta de un modo más parecido a un tubo semiabierto. Los orificios permitirán la salida de la llama que variará su altura en función del flujo de gas que escapa por él. Escogiendo las frecuencias resonantes adecuadas, conseguiremos una distribución senoidal de las llamas. ¿Escucharon eso, no? ¿Escucharon eso? Una distribución senoidal de las llamas, ¿sí? O sea, ahora lo van a ver. O sea, justamente porque el gas se distribuye de esa forma. Ahí todavía está el caso en el cual está distribuido homogéneamente. Ahora, la frecuencia pasa eso. Claro, ¿qué pasó acá? Claro, justamente, es lo que no vemos, ¿no? O sea, para poder visualizar este fenómeno lo que tenemos que hacer es, justamente, encender el tubo.
O sea, lo que sucede es, bueno, la explicación está en el video anterior. O sea, el gas que está dentro del tubo, al incrementar la frecuencia, lo que pasa es que se va disponiendo de esta forma, ¿sí? O sea, en grupitos separados por espacios vacíos. Bueno, lo que pasa acá es lo mismo, el gas se va distribuyendo de manera que en determinados tramos se va a estar concentrando, y en determinados tramos no va a haber gas. Entonces, uno enciende todo el tubo, ¿no? Pero justamente donde no hay gas no va a haber llamas. ¿Sí? Solamente se van a encender las llamas donde esté concentrado el gas. ¿Y cómo está concentrado el gas? Bueno, con una mayor concentración en el centro de la región habitada, digamos, por partículas, y entonces tenemos esta distribución de llamas, ¿sí? Tipo senoidal. ¿Sí? Entonces, cuando va aumentando la frecuencia, se van aumentando la cantidad de crestas, digamos. ¿Sí? Les paso un ratito más. Es un modo altísimo. No sé. Unos cuantos, no, 6, 7. Varía la frecuencia, varía la frecuencia, y va cambiando la cantidad de llamas. Bueno, lamentablemente volvemos a las cuentas ahora. Volvemos a resolver un problema. Pasamos a resolver el problema. Bueno, ahora lo que hacemos es, justamente ahora, dejar de hablar de ondas estacionarias y pasar a hablar de ondas de propagación, ¿sí? Pero bueno, quería que entendieran un poco cómo es que se generan este tipo de... O sea, cómo se puede visualizar. Yo esto siempre lo digo, a mí me gusta más allá de hacer cuentas y todo, poder visualizar las cosas que vemos haciendo cuentas, ¿sí? O sea, una cosa es hacer una cuenta, resolver un sistema de ecuaciones, una ecuación diferencial que nos dé una onda oscilatoria, todo muy lindo, pero después quiero ver esa oscilación, ¿sí? Quiero ver los modos normales, quiero ver cómo oscilan las partículas del gas. Entonces, para eso, bueno, primero les muestro un problema, un experimento donde simulamos las partículas de gas con sólidos, y después vemos que con el gas pasa lo mismo, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, ahora pasamos a lo que es el ejercicio 2, ¿sí? De la guía. Entonces, acá lo que tenemos es, bueno, un sistema similar al de la cuerda, pero lo que tenemos ahora es un tubo, ¿sí? Es un tubo con una separación, ¿sí? Entre dos medios diferentes, donde ahora la altura de uno de los tubos es diferente, perdón, el área de la sección, o sea, la altura también, de una de estos tubos es diferente a la del otro. Y entonces nos dicen que a partir de, bueno, también desde el infinito, digamos, porque estos tubos son semi-infinitos, desde el menos infinito lo que hacemos es hacer ingresar al tubo una onda en este caso de presión, ¿sí? Una onda que perturba la presión, ¿sí? que es homogénea en principio, y bueno, y entonces se nos va a generar una onda incidente que va a ingresar por el tubo y va a tender a propagarse, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es, nuevamente, cuando llega al punto de unión de los tubos, la idea es que a dicha onda encuentre un obstáculo, y entonces se genera una onda reflejada y una onda transmitida. Entonces lo que hacemos es, bueno, vamos a intentar resolver este problema de la misma manera que resolvimos el de la cuerda, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, ¿no? Bien. Entonces, llamamos región 1 a la del primer tubo, región 2 a la del segundo tubo, ¿sí? Entonces pasamos a... Bueno, hablemos sobre la relación de dispersión, ¿sí? Que en este caso, ¿qué pasa con la relación de dispersión?
¿Es la misma que antes? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Qué dicen ahora? Sí, ¿no? Va, o sea, la misma A que la ver, anterior. a ver, intentemos razonar de la misma manera que lo hicimos antes, ¿sí? La velocidad de propagación, en este caso, ¿cómo la escribimos? Igual no se va a escribir, así que seguro que no. No era ¿Cómo? como. ¿Cómo se escribe la velocidad de propagación de estas Tiene ondas? que ver con la compresibilidad del aire, la presión, algo así, ¿no? Claro, acá no Claro, hay tensión. claro, la escribimos como, acuérdense, era la constante gamma que tenía que ver con el coeficiente adiabático, ¿no? La presión en el equilibrio y la densidad en el equilibrio. Bueno, entonces, fíjense que la presión inicial, ¿sí? Es la misma de los dos lados, ¿sí? Porque esto no está perturbado. Y la densidad, bueno, también es la misma porque inicialmente suponemos que tenemos el mismo gas, ¿sí? De los dos lados, ¿no? En ningún momento dijimos que teníamos un gas de un lado y otro gas del otro. Entonces, en principio, la relación de dispersión no debería cambiar acá. Acá lo único que cambia es la relación de áreas de sección, no más, ¿no? Y la velocidad de propagación no depende de las áreas. Y entonces, en principio, yo diría que no, ¿sí? O sea, acá la tienen la relación de dispersión, ¿sí? O sea, esto va a valer siempre, va a valer por más que cambie las áreas, ¿sí? Entonces, asumiendo esto, ¿sí? Pasamos a escribir ahora la solución general. Entonces, la idea va a ser que, bueno, vamos a escribir las soluciones a la onda de presión de la misma forma, pero en principio considerando ahora que la relación de dispersión va a valer igual para ambos tramos de la cuerda. Entonces, fíjense que como ahora las propiedades del medio, ¿sí? De los dos lados de la unión de los tubos son las mismas, entonces ahora tenemos que los K valen lo mismo, ¿sí? para cada tramo, ¿sí? Entonces ahora cambian esto, si se quiere, un poco la resolución del problema, ¿sí? O la descripción del problema. Pero más o menos es lo mismo, ¿sí? O sea, ahora lo que tenemos es que, bueno, hay que escribir la solución general, bueno, de la misma forma porque se supone que vamos a tener un onda incidente que va a rebotar en el punto de unión y se va a transmitir al segundo medio. Entonces, es coherente volver a escribir esto de la misma forma, en este caso para la presión, ¿sí? Después, bueno, esto está claro que si nos dicen que escribamos el desplazamiento, bueno, vamos a tener que escribir el desplazamiento de esta forma. Después, si nos piden pasarnos a densidad o a presión, bueno, existen ecuaciones que nos relacionan este tipo de variables, ¿sí? Esas ecuaciones las vimos en la teórica y bueno, y ahora en un ratito lo vamos a tener que hacer también, ¿sí? Entonces, vamos a continuar entonces, ¿sí? Entonces, lo que sigue es, ahora, para estas ecuaciones, proponer las condiciones de empalme. Y acá vamos a detenernos un poquito, ¿sí? Porque ya no son tan sencillas o tan obvias como en el problema anterior, ¿sí? Ahora el sistema se complica un poco más. Entonces, en principio, bueno, la primera de las condiciones, bueno, si se quieren, coincide con alguna de las que le proponíamos a la cuerda, sí, también, tiene que valer Newton, o sea, entre las partículas que son perturbadas, bueno, en el punto de unión, las fuerzas que sientan de un lado se tienen que corresponder con las fuerzas que sientan del otro, ¿sí? O sea, a través de lo que es la ecuación de Newton, ¿sí? O sea, así como vale para un tramo cualquiera del tubo, tiene que valer también para el punto de unión, ¿sí? Entonces eso en principio tiene que valer, y no es tan obvio que valga porque tenemos dos formas de escribir a la
a la presión, ¿sí? En ese punto. Entonces se tienen que corresponder. Y entonces vamos a hacer el siguiente esquemita. ¿Sí? Entonces tomemos, veanlo acá, tomemos un elemento de masa, ¿sí? Del gas que se encuentra justo en la unión de los tubos, ¿sí? Entonces, bueno, y justo en el momento en el cual la onda está llegando a ese punto, ¿no? Entonces, ese elemento de gas va a tener una masa que es diferencial, ¿sí? Y que, bueno, la vamos a poder escribir como la densidad en ese punto, ¿sí? Por el diferencial de volumen, ¿sí? Y el diferencial de volumen, bueno, convenientemente lo vamos a escribir en función de que aparezca el desplazamiento delta X, ¿sí? El desplazamiento diferencial delta X en ese punto, ¿sí? Por el diferencial de área en ese punto. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Entonces, con esto entonces ahora vamos a pasar a escribir la ecuación de Newton, ¿sí? Entonces, planteemos Newton en x igual a 0, con estas condiciones. ¿Sí? Bueno, la ecuación de Newton es la ecuación de Newton, ¿sí? Esto es física 1, ¿sí? Sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración, ¿sí? Entonces la idea va a ser escribir esto de una manera conveniente para que nos pueda llegar a aparecer el desplazamiento de las partículas, ¿sí? O digamos en este caso la presión, ¿sí? Queremos que nos aparezca la presión. Entonces, para ello lo que nos resulta conveniente es poder escribir la fuerza, ¿sí? La fuerza que siente la partícula en función de la presión. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes qué relación hay entre la fuerza y la presión? ¿Sí? Esto es fluidos básicos. Ok, sí, acá estoy leyendo el chat, sí. Sí, fuerza sobre área, genial. Genial. Sí, o sea, si uno la divide por el área, obtiene la presión, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que ya les conté, ¿sí? Cómo escribir el diferencial de masa. Entonces uno escribe las fuerzas como la presión por el área, ¿sí? Entonces, justamente, es lo que les mostraba con las flechitas en la diapositiva anterior, ¿no? O sea, ese elemento de área va a recibir presión de las partículas que vienen de un lado, ¿sí? Y va a recibir también lo que es la presión que sientan las partículas cuando se transmite al otro lado. Entonces va a haber una diferencia de presión, ¿sí? Al perturbar las partículas, esto ocurre siempre, ¿sí? Se genera una diferencia de presión, que se escribe de esta forma, ¿sí? o la podemos escribir de esta manera. ¿Sí? La presión en la región 2, en x igual a 0 al tiempo t, menos la presión en la región 1 al tiempo 0, en x igual a 0 al tiempo t. Una pregunta. Sí. ¿Por qué diferencial X? Bueno, porque es una cantidad diferencial porque estamos suponiendo que el elemento se encuentra en x igual a 0, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es describir el volumen, el volumen que ocupa este elemento diferencial. Bueno, en dirección x, esta cantidad tiene, digamos, medida 0, o sea, es muy pequeña, ¿sí? O sea, es como puntual en esa dirección, ¿sí? O sea, no tenemos una cantidad de x en la cual esté siendo ocupada por el elemento de masa, ¿sí? Ah, ok. O sea, es todo diferencial, ¿sí? Porque estamos en el punto de unión, ¿sí? Y bueno, y lo que sería el diferencial de área, bueno, también en este caso sí va a tener medidas, porque va a estar ocupada por, o bueno, no, en este caso tampoco, podemos llegar a tomarla como diferencial en las tres regiones, ¿sí? Porque, o sea, justamente lo que queremos ver es cómo ocurren las presiones en esta dirección. Entonces no nos va a interesar si esto ocupa todo este largo o si ocupa una región puntual también. Entonces podemos tomarla como puntual también. Entonces podemos escribir directamente diferencial de volumen como diferencial de X por diferencial de área. Estamos viendo qué es lo que pasa en un elemento pequeño, ¿sí? Entonces, esto nos permite, en principio, decir que no nos va a depender del área esta condición, ¿sí?
como el elemento diferencial de x es pequeño, ¿sí? Tiende a 0, esto nos permite directamente despreciar lo que sería el segundo miembro. Entonces llegar a que las presiones tienen que ser iguales en ese punto. ¿Sí? Entonces nuestra primera condición de contorno es, bueno, considerando que estamos trabajando con diferencias de presión, ¿sí? Entonces lo que hacemos es lo siguiente: hacer aparecer la diferencia de presión, cancelar las presiones en el equilibrio y finalmente encontrar lo que sería la primera de nuestras condiciones de empalme de esta forma: igualar las presiones en cada una de las dos regiones en el punto de unión. ¿Sí estamos? Sí, sí. Ok. Entonces, pasemos ahora a la siguiente. Bueno, la siguiente condición que le tenemos que pedir es que se conserve la masa, ¿no? O sea, porque lo que tenemos es una misma masa de gas que está siendo perturbada, ¿sí? Y entonces, cuando la onda se propague de un medio al otro, ¿sí? O sea, ¿qué es un medio y qué es el otro? Un medio es el tubo de área A⁻₁ y el otro medio es el tubo de área A⁻², ¿no? Entonces, cuando pase de un medio al otro, lo que queremos pedirle es que las partículas que se encuentren en una determinada área del tubo inicial, cuando pasen al otro tubo y pasen a ocupar un área mayor, bueno, que se conserve la masa, ¿no? Que no pase nada raro ahí. ¿Sí? Entonces lo que vamos a pedir es lo siguiente. Entonces, las partículas que ocupen una determinada área en el primero de los tubos, cuando pasen al siguiente tubo y ocupen un área mayor, queremos que siga habiendo la misma cantidad de partículas del gas. Entonces lo vamos a plantear así, ¿sí? Conservación de masa. Conservación de masa es esto, ¿sí? O sea, la masa que hay de un mismo lado del tubo, de un lado del tubo, tiene que ser la misma que la que hay del otro lado del tubo en el punto de unión, ¿sí? Cuando se produce la transición, ¿sí? Entonces, bueno, entonces la idea va a ser escribir la masa, igual que en el caso anterior, ¿sí? Planteamos las fuerzas, las que vamos a escribir en función de la presión. Ahora, la masa la podemos escribir en función del desplazamiento del gas, ¿sí? O sea, no es tan fácil escribirlo en función de la presión, pero sí lo es, vamos a ver, en función del desplazamiento. ¿Por qué? Bueno, porque la masa ya sabemos cómo escribirla. La masa es esto, ¿sí? Es la densidad por el volumen, ¿sí? Ahora tomamos un volumen ya más macroscópico, ¿sí? Ya no es tan diferencial. Sí tomamos, por ejemplo, tomamos una distancia ahora delta X que es considerable, ya no es puntual, ¿sí? Y consideramos áreas también, que ya no son diferenciales, sino que son apreciables, ¿sí? O sea, fíjense, vuelvo atrás. Ya no son elementos de masa como antes, sino que ahora tomé una región del tubo, ¿sí? Una región con ancho delta X y con área A⁻₁ para el primer tubo y A⁻² para el segundo. Entonces ahora la masa contenida ahí se escribe de esta forma, ¿sí? Se escribe de esta manera. Entonces ahora, bueno, cuando se propague la onda, entonces los anchos de cada una de las regiones van a variar, ¿sí? Va a pasar de valer el A⁻₁, el primer área, a valer A⁻², y entonces se va a generar como un caudal, ¿no? Caudal de partículas. Entonces ese caudal se va a poder escribir como, ¿sí? Una velocidad por un tiempo, ¿sí? Estamos reemplazando esto, ¿sí? O sea, esto ya es como una condición dinámica. No sé si se entiende lo que digo. Esto es una condición dinámica, ¿por qué? Porque varía con el tiempo ahora, ¿sí? O sea, vamos a hacer que ese ancho delta X varíe con el tiempo, y entonces esto se va a poder escribir como una velocidad de desplazamiento por un tiempo diferencial, ¿sí? ¿Se entendió esto? Cualquier cosa consulten, ¿eh? ¿Qué hiciste? ¿Multiplicaste arriba y abajo por el diferencial T? O sea, este delta X viene a simular ahora lo que sería el desplazamiento de las partículas del gas cuando pasan por el punto de unión, ¿sí? O sea, vuelvo si quieren. ¿Sí? O sea,
en realidad esto está exagerado, ¿no? Porque en realidad donde yo me estoy parando es en el punto de unión, ¿sí? Pero bueno, le estoy dando valor ahora, le estoy dando un ancho a ese área, ¿sí? Entonces, bueno, digo que tomo un elemento de área ahora del tubo, ¿sí? En una región bien cercana al punto de unión, ¿sí? Con ancho delta X y área sub 1, y tomo un elemento de área ahora, o de volumen, ¿sí? Digamos de volumen, con ancho delta X y área superficie A sub 2. ¿Sí? Entonces, cuando se propague la onda, ¿sí? Entonces este elemento de área se va a estar desplazando, y cuando pase de un tubo al otro, ahora va a ganar este área. Pero el delta X va a ser el mismo, ¿sí? O sea, este delta X se desplazó esta cantidad, ¿sí? Hasta acá. ¿Sí? Entonces, al estar suponiendo que este delta X va a variar con el tiempo porque hay una perturbación, entonces puedo escribir al delta X como una velocidad de desplazamiento de las partículas por un cierto tiempo que es delta T, y que es muy pequeño. ¿Por qué? Porque estoy en el punto de unión, ¿sí? O sea, no estoy considerando grandes distancias, ¿sí? Que se recorren, sino distancias diferenciales. Por lo tanto, estas distancias diferenciales se van a producir en tiempos diferenciales, ¿sí? Y a una velocidad de propagación. ¿Sí? O a una cierta velocidad de desplazamiento, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, nos queda esto entonces, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que podemos cancelar los diferenciales de tiempo, y nos termina quedando entonces, bueno, fíjense, ¿no? Una conservación de caudal ahora, ¿no? Partimos de una conservación de masa y llegamos a que, bueno, para que se conserve la masa se nos tiene que conservar el caudal, ¿sí? De partículas del gas. Entonces, bueno, la segunda condición pasa a ser esta, ¿sí? Bueno, pero no nos gusta que sea esta la condición, ¿no? O sea, nosotros no queremos que, o sea nos va a resultar, nos va a complicar demasiado tener esta condición. Si a nosotros nos hubiera gustado tener la presión acá, ¿no? Pero si tenemos la presión ya está, porque podemos armarnos el sistema y listo, porque estamos trabajando con una misma variable. Ahora, ¿sí? O sea, nos van a quedar estas dos condiciones. Ahora, fíjense que, por ejemplo, o sea, estas soluciones a la ecuación de ondas para la presión se relacionan con el desplazamiento a través de una derivada, pero no cualquier derivada, ¿sí? Pero tenemos el problema de que nos quedan dos condiciones para variables diferentes, ¿sí? Entonces, lo más conveniente va a ser llevar toda la misma variable, y para ello lo que tenemos que recordar es esto. Ah, pero miren ustedes, qué picardía, ¿no? Depende de la derivada espacial de xi, y nosotros tenemos la temporal. ¿Qué hago, no? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver que no es tan grave, ¿sí? En principio no es tan grave. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de desplazamiento, recuerden ustedes, así como las de presión, ¿no? O sea, todos este tipo de soluciones, son funciones oscilatorias, ¿no? Entonces, al ser funciones oscilatorias, uno las puede fácilmente relacionar, ¿sí? Relacionar sus derivadas, ¿sí? O sea, fíjense que la parte que va como las variables x y t, ¿sí? Están adentro de un seno. Si uno las deriva, o bueno, de un coseno en este caso, ¿sí? Entonces si uno las deriva, ya sea que las derive respecto de x o respecto de t, siempre va a salir el seno de kx menos omega t, ¿sí? O más omega t, lo que quiera. Entonces podemos usar eso, ¿no? O sea, el hecho de, al derivar ambas e intentar relacionarlas, podemos usar que, bueno, al ser iguales la forma en la que varían, ¿sí? Respecto de x y de t, entonces al intentar relacionarlas, bueno, podemos intentar ver si podemos cancelar esas dependencias y quedarnos solamente con valores constantes, ¿sí? Pero vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, fíjense este cuadrito. Si yo quisiera ver, por ejemplo, ¿sí? Quisiera trabajar con la onda incidente, por ejemplo. Bueno, la onda incidente de desplazamiento
sabiendo que la presión varía como un coseno, bueno, es muy probable que, bueno, sabiendo que, obviamente, ¿no? A ver, recordando esto, ¿no? Que la presión y el desplazamiento se relacionan a través de una derivada espacial, ¿sí? Entonces, se relacionan a través de una derivada espacial, ¿sí? Entonces, seguramente, ¿sí? No sabemos cuánto va a valer el coeficiente de amplitud, lo dejo libre, lo llamo lambda, ¿sí? Pero sí sabemos con seguridad que la dependencia espacial y temporal va a estar va a ser con un seno, ¿sí? Si la presión es un coseno, el desplazamiento va a ir como un seno. Y bueno, y las derivadas respecto de x y de t del desplazamiento van a ir como cosenos, ¿sí? Pues van a salir cosas afuera, pero esto es lo fundamental, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo quiero relacionar la derivada entre x, digamos, la derivada respecto a x y la derivada respecto a t, ¿qué hago? Bueno, simplemente multiplico y divido acá por omega, ¿sí? Y le pongo un menos, o bueno, sí, le pongo 2 signos menos, si quieren, ¿sí? Multiplico 2 veces por -1, y ya está, ¿no? O sea, el k lo saco para afuera, mando un omega para acá, ¿sí? Y termino llegando a un menos omega sobre k, ¿no? Entonces esto lo tengo acá. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Menos omega sobre k por la derivada respecto a x. ¿Sí? Y bueno, y lo mismo va a pasar, bueno, con la transmitida es lo mismo, ¿no? Solo que acá cambia la parte que es transmitida, pero es la misma idea, ¿no? Porque se desplazan hacia la misma dirección. Y después, acá creo que le pifié con unos signos de manera terrorífica, ¿no? Acá tiene que venir con un menos esto. Y bueno, y la reflejada, bueno, va a pasar esto, o sea, se le va a ir el signo porque acá, al derivar respecto al tiempo, acá tengo un signo más. ¿Sí? Pero bueno, si hacen ese truco, van a poder relacionar fácilmente las derivadas, ¿sí? Del desplazamiento. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Ok, genial. No entiendo por qué, profe, por qué lo multiplicás por eso, o sea, por omega sobre k. No, porque esto sale de intentar relacionar las derivadas, ¿sí? O sea, fíjate que las derivadas respecto a x y respecto a t tienen la misma forma, ¿sí? En la que varía espacial y temporalmente. Es decir, yo las igualo, estos dos cosenos se me van a cancelar, ¿sí? Lo podés ver así, Claro. si querés. Se me van a cancelar, también los lambda sub i, ¿sí? O sea, por eso no me preocupé por saber cuánto valían estos lambda sub i, se me van a cancelar, y después lo que queda es un menos omega sobre k. Ah, claro, claro, perfecto. ¿Sí? Y lo mismo acá. Sí, joya. Bueno, entonces ahora lo que quiero es que se tomen unos 10, 15 minutos, ¿sí? Y me terminen este problema, ¿sí? Ahora ya debería salir, ¿no? O sea, lo que tienen que hacer es agarrar estas expresiones en función de la derivada espacial, ¿sí? Y venir acá atrás. Y venir y reemplazar acá. ¿Sí? ¿Les parece? Y ahí ya tienen la segunda condición. En realidad la condición la tienen acá, ¿sí? Esta es la condición. Ahora, lo que hicimos después fue transformar esto primero en derivadas espaciales, y después lo que deberían hacer ustedes es llegar a la diferencia de presión. ¿Estamos? ¿Parece? Y son, a ver, son y 38. Bueno, ¿quieren y 50? ¿Quieren tomarse hasta y 50? Dale. Dale. Cualquier cosa me consultan, estoy acá. Profe, ¿podés volver a la diapo de las condiciones que quedan? La anterior. Acá. Esa, Ah. joya. Sí. Sí, perfecto. Sí, Fabricio, te iba a sugerir, no sé si habrá una forma que ponga las tres, aunque chiquitas, o al menos que copie el enunciado y que quede en esta y la siguiente. Puedo volver al PowerPoint, si no. A ver. Dale.
A ver si no, si hago esto. Eso puede andar. A ver. ¿Dónde estamos? Acá. Esas dos. Sí, porque esta no tiene demasiado, tiene la consigna nomás. Por Con ahí estas si dos, con estas pones a dos. la derecha las relaciones y dejas la consigna chiquita. Sí, también. El tema que les estoy spoileando acá la respuesta. Ah, no, suficiente. Hasta ahí está bien. Claro, no, mejor. Si no, así, qué sé yo. Ahí está, ahí más o menos. Ahí. Sí, ahí está bien, está bien. Igual, claro, esta que está acá cortada la tengo acá, así que se vería todo. Perfecto. Ujú. Sí. Ah, ahí. Una pregunta, ¿puedes volver un toque que le saco una foto a la diapo, digamos, donde estaban todas las ecuaciones? Las de, digamos, la siguiente reflejada. Toda como, creo que era como la primera o la segunda. Eso. ¿Acá? Sí. Sí, le saco un segundo una foto. Ahí va. Gracias. No, no.
Estoy leyendo los mensajes. No, gente, a la estufa no le hagan agujeritos, por favor. Y gente, les va saliendo, pudieron empezar aunque sea. Sí, es medio tedioso, pero es como Sí, bueno. matemática. Sí, es como más. Sí, ya esto es matemática lo que queda. Bueno, ¿llegaron a algo? ¿Estamos como para poner en común algo? ¿O quieren...? O sea, me pasó que como que no entendía bien el orden. O sea, primero debería, o sea, en la ecuación de delta P de xt, debería como reemplazar la derivada espacial por la temporal primero. O sea, como que despejar la temporal. Igual yo empezaría al revés, ¿no? O sea, no empezaría por delta P, sino que empezaría por la derivada temporal. O sea, empezaría por acá, ¿no? Que es lo que Claro, conocemos. sí. Claro, o sea, O sea, acá queremos llegar.
Claro, o sea, primero despejo, o sea, de las ecuaciones anteriores, la derivada. Sí, de acá. Claro, reemplazar Claro. esa relación en la segunda condición que está con las áreas. Ah, claro. Claro, o sea, fíjense, acá, o sea, esta la tiene, ¿no? Esta es la de Igual sí lo acabo de transmitida. ver, no hice, o sea, no Esta es hice la de sí una- transmitida, ¿sí? Claro. Y acá esta la pueden separar como suma de X incidente más sí reflejada. Y Estaba ahí, intentando bueno, hacer lo inverso. separan la derivada, deciden suma de 2 y van colocando estas relaciones. ¿Sí? Ok. Si quieren, ahora lo vemos si quieren. Sí, permítanme. Entonces, estábamos por acá. Sí, entonces, partíamos de acá, ¿sí? O sea, esta era la ecuación que nos había quedado, ¿sí? En función de las velocidades, o sea, las derivadas temporales del desplazamiento. ¿Y nosotros qué queríamos? Queríamos llegar a la presión. Pero la presión, ¿qué pasaba? Estaba escrita en función de la derivada espacial del desplazamiento. Entonces ahí teníamos que encontrar el empalme entre la derivada temporal y la derivada espacial. Y bueno, entonces por eso fue que hicimos nos escribimos, bueno, construimos la tablita esa y de ahí nos sacamos todas las relaciones posibles. Entonces, lo que les decía hace un ratito, desglosamos, ¿sí?, las expresiones del desplazamiento en cada una de las regiones como suma de todas las ondas que se propagan en cada una de las regiones. ¿Sí? En la región 1 tenemos la incidente y la reflejada, en la 2 solamente la transmitida. Entonces, bueno, tenemos esta expresión. Y bueno, y ahora ya simplemente es, bueno, donde dice derivada temporal, ponemos lo que encontramos, ¿no? Las expresiones que encontramos. Dice derivada x sub i respecto al tiempo, ponemos esto. Omega sobre k por la derivada espacial. Donde dice reflejada, ponemos la correspondiente relación con la reflejada y lo mismo con la transmitida. Ahí estamos. Como vemos, bueno, las omega sobre k se nos tienen que cancelar. Y bueno, y ahora ya el pasaje a presión es con la relación del principio, ¿no? O sea, con el gamma P0. ¿Sí? O sea, recuerden que tenemos que la diferencia de presión es igual a menos gamma P0 por la derivada espacial de X. Entonces, el gamma P0 nos va a aparecer dividiendo en cada uno de los casos. ¿Sí? Y nos cambia el signo, sí, ojo, nos cambia el signo. ¿Sí? Y bueno, los gamma P0 aparecen en todos lados nuevamente, así que se van, ¿sí? Y nos queda esta condición finalmente, ¿sí? Bueno, no nos va a quedar, a ver, dadas las complicaciones que tuvimos, no nos va a quedar una condición linda como las anteriores, en la cual decíamos, bueno, la presión en la región 1 es igual a una cierta función de la diferencia de presión en la presión 2. Bueno, nos va a quedar así, en función de las correspondientes funciones para la onda incidente, reflejada y transmitida. Bueno, ya está, lamentablemente. ¿Qué va a hacer? Nos queda así. Sí, o sea, no se la puede elaborar, no se la puede elaborar más esta. Sí. Disculpa, ¿qué representa gamma? Gamma es una constante que tiene que ver no recuerdo ahora el nombre, es la constante adiabática. Tiene que ver con la forma en la que se intercambia, calor con el medio dentro del tubo. O sea, no nos va, digamos, a interesar demasiado. Es simplemente una constante que figura ahí en la ¿cómo se llama? En la expresión de la velocidad. Okay. Sí, eso tiene que ver más, seguramente va a aparecer con un sentido más... es el K que puso Diana, ahí está. O el Kappa o algo así. Ahí puso Pablo en el chat. Yo lo vi con el nombre de constante adiabática, pero puede ser igual, ¿eh? No sé, debería corroborarlo. Pero bueno, yo lo tenía con ese nombre. Ok. Pero a nuestros efectos, Gracias. o sea, el sentido por ahí se lo encuentren cuando vean termodinámica. Sí, ahí sí van a ver procesos de intercambio de calor y de otro tipo de cosas. En este caso, bueno, es la velocidad con la que se propaga el gas en un medio. Sí, nada más.
Bueno, entonces les termina quedando esta expresión para ¿cómo se llama? Para la condición número 2. Bueno, entonces, en resumen, bueno, las condiciones de empalme, fíjense que si quieren ser un poco más prolijos, las pueden escribir así, ¿sí? O sea, la primera la habíamos encontrado linda, ¿no? O sea, la diferencia de presión en el medio 1, en x igual a 0, tiene que ser igual a la diferencia de presión en el medio 2, en x igual a 0. Bueno, pero la diferencia de presión en el medio 1 la pueden escribir así también, ¿no? Como la suma entre la diferencia de presión incidente en x igual a 0 más la diferencia de presión reflejada en x igual a 0. Y ya está, de esta forma la tienen todo más parejo, si se quiere, y entonces ya pueden aplicar estas condiciones de esta forma. Y bueno, y finalmente terminamos este problema escribiendo la solución general. ¿Sí? Y bueno, fíjense que ¿qué nos pasó? La solución, digamos, los coeficientes de reflexión y transmisión son los mismos, ¿no? Son los mismos, solamente que ahora, en vez de tener, los CAEs o las densidades de las cuerdas, ahora tenemos las áreas, pero verifican la misma relación. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos, no tiene mucho sentido decir nada más. Los casos límites van a ser los mismos, solamente que ahora los quiero hacerlas con el tema de la cuerda. ¿Sí? Entonces, de esta forma, bueno, podemos decir que ya está, que de esta forma el problema queda resuelto así, porque ya todos los datos son conocidos, ¿no? Entonces vale esto, sí, que es una suma de una onda incidente más una reflejada para x menor a 0, y una onda transmitida para x mayor a 0, ¿sí? En el tubo. ¿Está? ¿Una pregunta respecto a esto? Si no, No, o bueno, sea, todas formulitas, pero es medio lo mismo, o sea, que la la vez estructura pasada. sí, la estructura del procedimiento es la misma. O sea, según la complejidad del problema, va a ser la complejidad de las condiciones que uno tiene que imponer, digamos. Pero en esencia es lo mismo. Después en la guía se les puede llegar a complicar un poco más. Por ejemplo, cuando les ponen o sea, les continúan y les agregan un tercer medio, por ejemplo. Entonces, ahí lo que van a tener que considerar es justamente después un par más de condiciones de contorno. ¿Sí? O sea, van a tener que en el segundo medio van a tener una onda reflejada también, y se va a transmitir una onda al tercer medio. Y probablemente ahí lo que les pregunten es ver qué sucede en el medio central, digamos, y sacar conclusiones ahí. Pero Claro. después, por lo general, los problemas se resuelven de esta forma. Sí, complicación más o complicación menos, pero la estructura es esta. Claro, se complica más que nada como la matemática y poner cosas en función de otras, pero después es como medio o sea, físicamente lo mismo. Sí, no, ojo, hay que saber, digamos, leer cuáles son las condiciones que hay que imponer, ¿no? Claro. O sea, fíjense que todos tienen un trasfondo físico, ¿no? Perfecto. ¿Una pregunta más? Una pregunta, Fabricio. Viste que decís que en el otro ejercicio de la guía suman como otro tramo más. Sí, en el que decía yo, que vuelven Sí, a poner ese. Ahí cómo conviene poner el sistema de referencia, porque acá ponemos, digamos, el 0 entre la división de los dos que estábamos trabajando. No, simplemente lo que vas a hacer es, si no querés, digamos, a ver, si vos querés conservar todo lo que hicimos en este problema, sí, no tirarlo a la basura, sí, lo que podés hacer es directamente poner un mojón, digamos, sí, o sea, ¿cómo se llama? Un punto, destacar un punto en el eje X que sea, qué sé yo, el largo del tubo central, e imponer las nuevas condiciones en el nuevo punto, ¿sí? Que yo, X igual a L, si querés, si es que el tubo central mide L, y trabajás así. Ah, ok, perfecto. Gracias. Nada.
Bueno, no hay más consultas. Ya podemos ir dejando de grabar. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Si no, pasamos a consultas generales y grabamos nuevamente.